Bueno, pues empezamos, ¿no, Jesús? ¿Te parece bien? Ya Por favor, estamos. adelante, muchas gracias. Gentes, muy buenos días a todos. Gracias por incorporarse a esta plática interesante que vamos a tener el día de hoy. Empresa familiar, institucionalización como plataforma de recuperación y permanencia. Bueno, vamos a estar comentando este tema Jesús González Arellano y un servidor Ramsés Insunza. Les presento, Jesús cuenta con más de 25 años de experiencia prestando servicios profesionales a empresas de industrias diversas, tanto nacionales como extranjeras. Trabajó 2 años en una oficina de una firma global en Nueva York. Ha sido presidente del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en México. Adicionalmente, ha dedicado su carrera en la gestión integral de riesgos, gobierno corporativo, mejora de procesos, estrategias y sostenibilidad. Sí, miren, lo que vamos a estar platicando el día de hoy es muy interesante porque, pues, debido a la pandemia, pues, estadísticamente, bueno, pues murieron más de 1 millón de empresas, ¿no? Y debido de contingencia, y bueno, pues aparte que esta contingencia vino a cambiar muchos temas de la mentalidad, la transformación digital. Las empresas familiares son el principal motor de la economía. Sin embargo, para prosperar enfrentan un gran número de retos y alta mortalidad, ¿no? Las empresas familiares tienen una gran mortalidad, solo el 85 de estas en su primera o segunda generación, ¿sí? Y estos son datos duros. Ahorita vamos a estar platicando con Jesús más de estos temas, ¿sí? En México, cerca del 70% de los nuevos negocios no llegan al tercer año de vida. Un gran número de estudios de Estados Unidos muestran que menos del 30% de las empresas familiares logran llegar a la segunda generación, el 12% logran llegar a la tercera generación, y bueno, la vida promedio, ¿no?, de una empresa familiar es de 25 años, mientras las que llevan una gestión basada en la institucionalidad tienen un promedio de vida de 50 años, ¿sí? Bueno, pues aquí con Jesús vamos a estar platicando estos temas. Te dejo la palabra a Jesús. Y adelante, Jesús, y buenos días a todos. Bueno, muchas gracias, mi señor Ramsés. Buenos días a todas y a todos. Gracias por el tiempo y por acompañarnos nuevamente. Efectivamente, vamos a platicar de la empresa. Entre paréntesis pusimos familiar, porque yo les diría que en México más del 99% de las empresas son familiares. INEGI habla de un 90%. La realidad es que yo creo que es más el porcentaje. Aún la misma bolsa de valores, la mayor parte de las empresas tienen claramente una familia atrás de. Entonces, bueno, la empresa familiar, y como bien decía Ramsés, el tema de institucionalización como plataforma de recuperación y permanencia. Me queda claro que estamos viviendo un momento histórico en la historia moderna, pues tanto empresarial como social. Lo que ha sucedido, la pandemia, el 2020 ha sido un año verdaderamente atípico, y les diría que desde una perspectiva económica, pues para una gran mayoría muy complejo, muy difícil. Me encontré una frase de Sócrates que dice que el secreto del cambio está en enfocar toda tu energía, no en luchar por lo que fue, sino en la construcción de lo que será. Y creo que estamos ahorita en un parteaguas económico en ese sentido, efectivamente. La realidad es que el pensar lo que era nuestro negocio, lo que era el mercado, lo que teníamos, los ingresos, pues habría que replantear y decir si verdaderamente eso va a seguir siendo, o tenemos que ver hacia adelante y ver cómo vamos a reconstruir y cómo vamos a crear el nuevo futuro en esta nueva realidad, tanto económica como social, de salud, etcétera, ¿no? Entonces, arranquemos con esa parte. Ya lo mencionaba ahorita, pues el mundo lleva años en un cambio fuerte y constante. No solo es la pandemia, yo sí lo quiero aclarar. La pandemia fue un estrés inmenso en un momento, pues en un periodo de 12 meses, 14 meses que llevamos en esto, pero la realidad es que el mundo lleva cambiando ya muchos años. Estaba, al preparar la presentación decía, bueno, pues serán 35 años, serán 30 años, 20 años, y yo creo que aproximadamente a mediados de los 80s, es donde empezó un cambio empresarial. Todo el tema de la tecnología, todavía era difícil ver laptops o ver gente que tuviera computadoras personales. Ya empezaba a darse ese cambio. En los 90 llegan los RPs, empezamos a ver los teléfonos celulares, luego se hacen inteligentes. O sea, la verdad es que el cambio que estamos viviendo, la pandemia, venía desde muy fuertes. Uno no se va dando cuenta
hasta que el dolor es tal que alcanzamos a vivir, cuando se dio lo que alcanzó a lastimar a la organización. La pregunta que yo le haría es, hoy, antes de que hablemos de técnicos y estadísticas, etcétera, la pregunta es su empresa, ¿cómo está? ¿Usted cómo ve su organización? ¿Usted cómo ve su posición profesional? ¿Se ha anticipado o ha sido altamente proactivo a lo que está sucediendo? ¿Ha flotado? Un millón de empresas, como bien decía Ramsés, la verdad es que ahorita el tema está entre quién va a sobrevivir. Ojalá muchos podamos sobresalir, pero bueno, en caso de sobrevivir, ya es una ansia pensando que cerca del 21% de las empresas que existían en el país en 2019 murieron en 2020. Ese es el gran tema. Entonces, hay un gran cambio. Si han visto alguna plática a mí en el pasado, esta lámina yo la he puesto ya, pero me gusta enfatizarla. Es un libro, El Cisne Negro, Nassim Taleb, el cual se me hace porque lo que nunca había pasado ahora va a empezar a suceder. Y obviamente, como nunca había pasado, no estamos preparados para esto, ¿no? La pandemia es el ejemplo perfecto. La realidad es que este millón de empresas que murieron en México, pues es el ejemplo en la geografía en la que estamos. Pero a nivel global esto ha sido catastrófico, ¿no? Se habla del cambio climático, todo el cambio de la disrupción tecnológica que se ha dado. Ahorita vamos a ver algunas empresas, cómo ha cambiado el orden, el tamaño, el interés de los mercados en las empresas. Acostúmbrese a lo altamente improbable. Entonces, es el famoso cisne negro, ¿no? Vivimos en un mundo que actualmente pareciera que está lleno de cisnes negros y que vienen más. Entonces, hay que adaptarse, hay que aceptarlo, hay que sobrevivir. También este slide lo he presentado, la verdad es que se ve, la presentación va a estar disponible para ustedes, entonces pareciera que se ve pequeño, la presentación se ve bien, pero plantea desde hace 500 años los grandes cambios del mundo. Yo les diría que en el año del año 3500 antes de Cristo al año 1500, por supuesto que hubo cambios relevantes. Sin embargo, la verdad es que las transformaciones eran lentas. Todavía, si nosotros nos vamos al 1700, a 1850, pues hay transformaciones lentas, ¿no? Viene la revolución industrial, empiezan esas grandes transformaciones, pero simplemente los imperios, ¿no? Los imperios duraban antes 1000 años, 500 años. Cada vez vemos que todo se va reduciendo en tiempo, todo es mucho más veloz. Los imperios duran menos, los grandes productos que se vuelven la estrella 5 años después desaparecen, las marcas que se volvieron hace años famosísimas, el día de hoy ya no están, ¿no? Y ese cambio se espera que todavía sea mucho más veloz. Entonces, otra vez, nuestra empresa, ¿dónde está ubicada? ¿Dónde está posicionada? Dentro de estos cambios vamos a sobrevivir, somos interesantes para este nuevo mercado, para las tendencias, para las regulaciones, es la pregunta que habría que hacer, ¿no? Y aquí hablamos de temas políticos, económicos, de inventos tecnológicos, de N cantidad de temas, y el mensaje es, la velocidad es increíble. Y Jesús, me dejas hacer un comentario y tantito, miren, con el tema de los modelos disruptivos, es un tema que al día de hoy ya las tendencias en riesgos, ¿sí? Te dice que las empresas deben de considerar, y más las empresas familiares, ¿no? El tipo o la manera tradicional a veces cómo trabajan y cómo vienen ahora a cambiar estos modelos, ¿no? Más el modelo tecnológico, ¿sí? Cuando hablamos de un modelo disruptivo son, por ejemplo, el tema de Uber, ¿no? Que viene una plataforma nueva y viene a cambiar todo la forma de cómo los taxistas, ¿no? Por ejemplo, venían haciendo, viene una plataforma que te haya mayor seguridad, tú la puedes controlar todavía, puedes ver una ruta, ¿sí? Y esos son los modelos disruptivos, son temas que, como bien decía Jesús, pues han cambiado, ¿no? Y vienen a cambiar más al día de hoy con estas nuevas plataformas tecnológicas, las empresas familiares es un tema que también tienen que ver, es decir, quitarnos del estigma tradicional, ¿no? Sí, esto es muy importante, bueno, pues esto que va a requerir ahorita con lo que nos comente Jesús, el tema de la gobernanza, la institucionalización que vamos a platicar con él, van a ver la importancia que tienen estos temas. Y perdón, Jesús, te dejo la palabra. No. Adelante, por favor, es una plática, mi señor Ramsés, y coincido totalmente. Y eso que estás diciendo se observa perfectamente. Esta presenta las grandes empresas, las empresas más valiosas
y más valiosas, hay unas fórmulas para sacar el valor, no es el ingreso por año, ¿eh? O sea, hay unas fórmulas entre el valor marca, el ingreso por año, la expectativa de crecimiento, etcétera, ¿no? Y yo les voy a mostrar las que están en el año 2020, que son las de la derecha, ¿no? El azul significa que son empresas de tecnología, el amarillo es banca de inversión, el punto verde es salud, el rojo es automotriz y el rojo oscuro es petróleo, ¿no? Y bueno, consumo viene por ahí también. Si ustedes ven el 2020, 6 de 10 son empresas tecnológicas. Y aquí quiero enfatizar efectivamente lo que decía Ramsés. No solamente es un tema de tecnología, es un cambio en el paradigma de lo que significa el valor. Ajá. Y déjenme irme ahora a 1980. Vamos a hacer un comparativo de extremo a extremo, ¿no? En 1980, pues 8 o 9 eran de petróleo, gasolina o en su caso automotrices, las empresas más grandes, ¿no? ¿Cuál era el valor de estas empresas? Primero, bueno, pues era el momento, la energía, pues era muy importante y la infraestructura, el valor de una empresa de este tipo, pues es gigantesca. Son inversiones impresionantes para hacer una planta de este tipo, ¿no? Entonces, el valor estaba dado de ese lado. En el año 2020, si nosotros hablamos de Facebook, yo les diría que es una de las 10 empresas más grandes del mundo. Yo les diría, bueno, ¿y Facebook qué hace, no? O sea, ¿qué hace? Me refiero, ¿dónde están sus fierros? ¿Dónde está su infraestructura? ¿Dónde está? Por supuesto que tendrá algo, pero el valor no necesariamente se está dando ya en este sentido. Y bien lo decía Ramsés. Ramsés hablaba de Uber. Oye, sí, hay una tecnología, hay una plataforma, pero piensen todavía más allá en el modelo de negocio. Uber ni siquiera tiene carros. Airbnb no tiene hoteles o no tiene propiedades y se vuelve realmente disrupciones en industrias que al final del camino dependían de lo físico y que ahora esto tecnológico, a pesar de que no haya propiedad, está transformando finalmente al valor de las industrias y de las cadenas, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo se va transformando. En los 80s, insisto, pues tenemos primordialmente automotrices y tenemos empresas petroleras. De repente empezamos a ver que las empresas petroleras, pues ya en el 2000, pues aparece una, todavía en 2010 tenemos varias que aparecen por ahí, pero definitivamente ya no tienen el mismo peso. Los puntos azules empiezan a crecer de manera relevante, ajá, y empezamos a ver año 2020, se me hace muy curioso en qué sentido. Todas son de tecnología y en su caso las otras se vuelven o bancarias o se vuelven fondos de inversión. Berkshire Hathaway finalmente es una organización que se dedica a comprar acciones, es un fondo de inversión. O sea, en realidad no tiene nada, tiene cachitos de todo, pero no tiene nada en lo individual, ¿no? Son las 10 empresas más grandes el día de hoy. La pregunta es cuáles van a ser las 10 más grandes en el año 2030-2050. Pero otra vez, la pregunta todavía más a nuestra realidad. ¿Y su empresa dónde va a estar? ¿Su empresa va a ser necesaria o realmente ya no es un producto que se vuelve indispensable y que empiece a perder mercado? Creo que hablar de estos monstruos, bueno, por supuesto, se vuelven datos interesantes, pero otra vez, lo que hacemos nosotros hoy va a ser necesario y valioso a futuro. Vamos a empezar a perder márgenes, los clientes se van a ir por productos sustitutos complementarios. Esas son las preguntas y es la reflexión que tendríamos que aterrizar en este sentido, ¿no? Y esta gráfica también seguramente se han tenido una presentación en la que he platicado, siempre la presento y es la población mundial. Desde mi perspectiva, el tema de la población mundial o el crecimiento demográfico ha sido y será un factor impresionante para todos los cambios que estamos viviendo. Del lado izquierdo tenemos la población mundial, del lado derecho tenemos la población de México. Déjenme hablar de México, es más nuestro ambiente. En el año de 1950, en México país, había 25 millones de personas. Hoy hay 25 millones de personas en la Ciudad de México. Piensen a nivel geografía lo que eso significa en desechos, en consumo de agua, en vivienda, en vestido, oferta, demanda, los costos. Es una locura. O sea, la realidad es que estamos hablando de que en 1950, que hoy hay mucha gente,
viva, que nació antes de 1950, el país tenía lo mismo que hoy tiene una ciudad. Entonces, realmente este crecimiento demográfico desmedido ha transformado absolutamente todo y lo va a transformar todavía más. El cambio climático está ligado a ello, el tipo de productos, las modas, la reputación está ligado a ello, y el mundo es pues, la misma historia, ¿no? En 1900 había 1.650 millones de personas, hoy tenemos eso en China, ¿no? Nada más. Entonces, podemos nuevamente hacer análisis que nos dicen, oye, esto es exponencial y sigue creciendo, ¿no? Marco 1960 en amarillo, porque es donde empieza realmente el mundo a hacer estadísticas y a preocuparse por el crecimiento y a ver los efectos de lo que nos está llevando. Entonces, el tema de crecimiento demográfico es algo que ha influido en este cambio. Y ojo, hay grandes oportunidades también, ¿eh? O sea, mientras más gente, más consumidores. Pero ojo, estos consumidores, las regulaciones, las leyes, están demandando que el tipo de producto y servicio que demos tenga características ya particulares. Entonces, sí hay oportunidades, pero la realidad es que hay que adecuarse a este nuevo orden mundial, ¿sí? Ahora, si hablamos de México, vamos a entrar a algunas estadísticas muy rápidas de lo que significa México, porque para decir qué tenemos que hacer, tenemos que comprender dónde estamos y qué es lo que estamos viviendo. Ramsés, adelante, cualquier comentario, por favor. Entonces, gracias, Jesús, adelante, adelante. Entonces, México, tenemos que comprender a México para poder decir qué vamos a hacer, porque si no se vuelve una clase de libro de texto y la verdad es que eso no necesariamente da valor. Y el cómo ha afectado a México, bueno, pues dependerá de qué tendrá que hacer en su empresa, ¿no? Esta gráfica presenta lo que es el Producto Interno Bruto a través de desde 1994 hasta finales de 2020, y vemos el impacto y la caída que hubo en la pandemia, que es la parte derecha, ¿no? O sea, es histórico, no había habido una pérdida en el valor país, el Producto Interno Bruto, como saben, pues es la medición de la generación del valor en el país a través de un periodo dado, llámese un año. Nunca en la historia del país, desde que se empezó a tener este medidor, se había tenido una pérdida tan fuerte como la que se tuvo en el año de la pandemia. 2008-2009, crisis inmobiliaria financiera, aquí la vemos, bueno, pues hubo un impacto fuerte, doloroso. Tuvimos nuestra devaluación, nuestro error famoso de diciembre, 94-95, también doloroso, incomparable a lo que fue 2020, entonces ha sido un año muy fuerte. Bancomer nos presenta el esperado del PIB. Finalmente, este es un análisis del primer trimestre de Bancomer. Y Bancomer dice que se perdieron el 9% del Producto Interno Bruto, una pérdida. Ajá. Que bueno, si pensamos que siempre estábamos creciendo entre el 2.5 y 4, pues realmente tenemos ya una brecha del 13-14%. Habla de un crecimiento en 2021 de 3.2. Ojo, lo han bajado de 4.5 al inicio del año y en un trimestre pues ya bajamos a 3.7, a 3.2, entonces bueno, es un estimado, esperemos llegar a esto, ¿no? Pero bueno, es un 3.2, lo que significaría apenas la recuperación del 30% de lo que perdimos en el 2020. Y esto, por supuesto, lo expresa Bancomer y estoy totalmente de acuerdo, si no sucede que vienen más extensiones de cierre, todas las variantes del COVID y bueno, lo que pueda llegar a ver. Entonces, la inestabilidad no ha concluido. Vamos a pensar que ya hay una recuperación, pero no ha concluido. También yo le invitaría a pensar dónde está ubicado usted, porque hablar del PIB, si decimos que va a haber 3.2% de crecimiento del PIB, es ¿y quién disfruta del PIB? Depende del estado donde esté su negocio, y no voy a entrar mucho detalle aquí, pero bueno, lo dejo para su análisis. Si usted está en Nuevo León, que se lleva el 8% del total del PIB de México, o en Jalisco, que se lleva el 7%, pues la verdad son estados donde va a haber una recuperación. Si usted está en Zacatecas, que se lleva el 0.9%, o en Colima el 0.64%, pues su recuperación va a ser muchísimo más lenta. ¿Por qué? Porque naturalmente esa distribución no es equitativa a todos los estados, ¿no? Y todavía peor, si usted ve dentro de los estados, aquí en esta tablita tenemos el estado, el porcentaje del PIB que se lleva del total, pero vemos el porcentaje de la población. ¿Por qué? Porque si alguien se lleva, si tenemos 1 millón de pesos y hay 2 personas, pues puede sonar que se lleva un monto interesante. Si tenemos 1 millón de pesos y hay 1 millón de personas,
pues la verdad es que ya lo que se repartió pues no fue significativo, ¿no? Entonces aquí hacemos el análisis arriba del porcentaje positivo, yo lo pongo en verde. Ciudad de México se lleva el 16% del PIB, pero tiene el 7.8% de la población total del país. Quiere decir que se lleva muchísimo PIB per cápita, ¿no? Nuevo León es lo mismo, ¿no? Y hay unos estados que les va súper mal, porque Tlaxcala, que tiene el 0.59 del PIB nacional, pero tiene el 1% del total de la población, pues la verdad es que todavía, ya hablando per cápita, el efecto es mucho mayor. Ojo, no, otra vez, no es bueno o malo. La pregunta que yo me haría, es dónde opera mi negocio, dónde estoy vendiendo, dónde hay capacidad económica, dónde hay una recuperación, dónde voy a tener una capacidad mayor de desarrollo o me voy a tardar más en desarrollar. Esa sería el tipo de preguntas que este análisis daría, ¿no? Petróleo ha sido otra estadística para México. Vamos a hablar del petróleo. La primera pregunta es si México sigue siendo un país petrolero. Yo le diría que no. Es un mito tema de que México es un país petrolero el día de hoy. Del lado izquierdo vienen las reservas probadas de petróleo en el mundo. Medio Oriente, bueno, pues se lleva el 48%, es el gran jugador. América, entre América del Norte y América Central, pues Estados Unidos bueno, de México hacia abajo, pues tenemos a lo mejor un 30 y tantos por ciento, ¿no? Pero cuando vemos ya a nivel país, las reservas que existen a nivel país, pues sí, los grandes jugadores, Venezuela tiene el 18% del mundo, Estados Unidos el 4%, y México tiene el 0.33%. Ha decaído en lo que son sus reservas probadas de petróleo desde una perspectiva increíble. Ya no es un país petrolero, la aportación al PIB fue menor al 3%, llegó a ser mucho mayor al 10% en años previos. La gran pregunta es cómo el país de ingresos, más cambios sin aseverar pasar, pero definitivamente es algo que tiene que suceder. Y además, déjeme complicarle un poquito más la vida. No es un tema de cómo rellenar un presupuesto. Es adicionalmente la energía producida. Y regresando a esa misma línea, hablar del gas, que ya se ha vuelto todo un gran tema con lo que sucedió con las heladas en Estados Unidos hace poco y los precios del gas. México es un país que no tiene definitivamente gas, tuvo petróleo, la verdad es que su capacidad de gas, América tiene poco gas comparado con el resto del mundo, petróleo todavía tiene un poquito más, hablar de América pues, es el 12%, pero México, de lo que hay en América, solamente tiene el 1%. Los grandes jugadores de gas en América, continentes, Estados Unidos con 62, Venezuela con el 30%, ¿no? Entonces México tiene el 1% del gas. Conclusión, tenemos un tema energético. Usted va a decir, yo no trabajo mucho los temas energéticos en mi... Si usted tiene una empresa o está en una empresa de alto consumo de energía, preocúpese porque los precios abasto va a ser un tema. O ocúpese más que preocuparse. Si no es el caso, entonces le va a pegar. ¿Por qué? Porque todos los precios van ligados al tema de la energía. Hoy tenemos un tema de inflación, lo vamos a ver. La inflación ha crecido de manera fuerte. ¿Por qué? Porque si sube el precio de la energía, en todos los productos que usted consume, el transporte, etcétera, se van a ver reflejados estos incrementos. Entonces hay un efecto ahí de energía. Y las energías alternativas, pues México, si bien ha tenido una inversión y tiene una gran capacidad solar, eólica, por ejemplo, su crecimiento ha sido lento y no ha sido necesariamente el esperado. La reforma que tenemos energética ahorita va a ser muy interesante ver el efecto que va a tener esto en el abasto de energía para sus empresas, para las empresas de ustedes y en general para la industria en el país. Si pasamos a empleo, México perdió 668,000 plazas en lo que fue el 2020, oficial o legalmente, fueron 668,000. Ojo, le estoy hablando de empleos formales, ¿no? El informal pues, no necesariamente está medido aquí. Entonces, perdió en 2020 668,000 plazas, lo cual los empleos perdidos eran permanentes y el 12 eran eventuales.
Ya hubo una recuperación ahorita, comparado con el año previo, de 47,000 empleos, es el 0,2%. Entonces, la verdad es que pues va lenta esta recuperación. Nuevamente, esto no afecta a su empresa. Si afortunadamente su empresa no hace parte, etcétera, pues es una maravilla. Pero si tenemos un país con gente sin empleo, el consumo baja. Y si el consumo baja, le va a afectar a su empresa. Entonces, directa o indirectamente, es una afectación a las organizaciones. Los empleos, pues, habría que dividir la geografía en México, es muy grande y el efecto estado varía, ¿no? Un Quintana Roo perdió el 23%, Baja California Sur el 9%, Guerrero el 7%, de todos estos empleos que estamos diciendo. Los que menos perdieron, Baja California, Tabasco y Chihuahua, fueron los ganadores que lograron mantener. En su caso, otros pues de menos a más, pero también perdieron. Y las industrias también tuvieron efectos diversos. Empresas de servicio fueron las grandes perdedoras, con el 9,9% del total de lo perdido. Construcción con un 6%, en puestos de trabajo también negativo, extractiva, comercio, etcétera. Agropecuario y transformación son los que se mantuvieron más estables, ¿no? A nivel de empleo. Hablábamos de la inflación, un factor interesante y relevante, hay un repunte en la inflación, se ha politizado el tema, sin embargo, la realidad es que teníamos ya muchos años que no habíamos llegado a estos niveles de inflación, estamos en 6,79 la última medición. Por aquí vemos un pico similar en inflación en el año 2017. Analizando por qué se dio este incremento de inflación, porque ya teníamos 20 años sin inflación desde los temas inflacionarios de los 90, habíamos logrado mantenerla. Este pico de inflación fue cuando se soltó el precio de las gasolinas, como resultado de viene este pico. Y ahorita estamos en lo mismo, reactivación económica, costos más altos de combustibles, mayor demanda de los mismos y bueno, inflación. Esperemos que se comporte igual y vuelva a bajar, porque si no, agregaríamos un tema adicional. Aterriza su negocio. Si usted tiene que y la inflación le va a dar más, pero bueno, también es mucho más que un dato macro, habría que ver cómo impacta a la pobreza, ¿no? La pobreza, bueno, se ha disparado en México, más del 50% de la población con pobreza, eso nos da inseguridad, nos da costos adicionales a las empresas para salvaguarda, nos da un mercado muy grande, pero que no necesariamente todo el mundo puede consumir, entonces también tiene un tema hacia los negocios interesantes, ¿no? Índice de confianza ha subido, este es el 20, bueno, es una caída terrible como resultado de la pandemia. Tenemos una recuperación, no necesariamente estamos a los niveles que teníamos en 2018, pero bueno, ya hay una recuperación en el índice de confianza, este es interno, lo saca INEGI, indicador que saca A.T. Kearney a nivel global, y habla de los 25 países donde más se dirigen las inversiones en el mundo, donde hay confianza para poner el dinero y se da la inversión extranjera directa. Durante muchos años estuvimos ahí, en 2011 perdimos el lugar en el índice, pero bueno, nos mantuvimos durante más de 13, 14 años en el índice y tiene 2 años que salimos de él. Este año no estuvimos en el índice. Mala noticia porque al final del camino, bueno, son pérdidas, ¿no? Y es falta de inversión y de crecimiento. Nivel corrupción, el reporte de corrupción que emite año con año Transparencia Internacional, en el año 2020 nos ubica todavía con un muy alto nivel de corrupción, número 124 sobre 180 países. La verdad es que vemos países como Perú, que está mejor que nosotros, Ecuador, Colombia, Argentina, Costa Rica, y eso es terrible porque otra vez es confianza, es reputación y es que los inversionistas duden en dejar su dinero en el país. Perdón, mi señor Ramsés. Ay, perdón, Jesús, aquí rápido también, y como comentas, este índice es importante, aquí también bajo lo que es el índice del OCDE, pues México, ¿no? También está dentro de los índices más bajos, vamos a llamarle, como país.
Y bueno, pues este es un tema que, pues esto a los inversionistas por temas de confianza pega mucho, ¿sí? Y bueno, sí es importante aquí esta estadística que Jesús nos está proporcionando, que es a 2020, la más reciente, ahorita ya está por salir igual a 2021, pero bueno, sí es un dato muy duro, ¿no? Que México escaló 3 lugares, es decir, subió, mejoró su índice de corrupción, pero prácticamente son 3 lugares, ¿no? O sea, y todavía sigue muy, muy, muy bajo en estos temas, ¿no? Pero adelante, Jesús. Jesús, ¿sí nos escucha? ¿Sí? ¿Se escuchan? Adelante, Jesús, es que se cortó la comunicación, pero adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, con tu comentario, Ramsés. Y nuevamente, no estos costos macroeconómicos. ¿Eso cómo le va a afectar a su negocio? ¿Quién ya no va a venir a comprarle? ¿Quién dudaría en hacer un negocio con ustedes? Porque son los aspectos que afectan. ¿Cuánto va a subir su deuda? Hay que aterrizarlo a la realidad de nuestra organización. Y por último, les presento lo que es hoy la organización, porque bueno, se habla de que el tema es realmente relevante y esa es la realidad. Perdón, perdón. ¿Ya me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor? Adelante, Jesús, ya escucha mejor, Perdón. adelante. Hay una gran mejoría. Entonces, estamos cerca del 6,5% de vacunación a la población. Sí ha habido un incremento importante y a este paso nos tomaría 19 meses cubrir el 75%. ¿Por qué es importante el 75%? Porque significa que tomamos inmunidad y entonces se pensaría que se puede volver a la vida, a la vida del día a día, ¿no? Entonces, muchas gracias, creo que ya soy mejor. Entonces, la realidad es que ha habido un gran incremento, mucho camino todavía por andar, pero bueno, importante para el tema negocio. Otra vez, todas estas estadísticas que estamos platicando, aterrícenlas por favor a su organización. No sé, Ramsés, si tú quisieras mencionar algo sobre la situación de México actual, hay muchísimos datos, ¿eh? Sí, La mira, verdad exacto. quise dar una probada. Sí, y son datos duros, yo creo, Jesús, muy importantes los que acabas de mencionar. Hay más datos, yo creo que hay más datos, ¿no? De hecho, está viendo los datos en estos días de Basilea, ¿no? De México con temas pues para el tema de prevención del lavado de dinero, ¿no? Y lamentablemente de 141 países, en este ranking que hace Basilea, México ocupa un lugar 68, es decir, el 141 es de los que están mejores, ¿no? Y los primeros son los peores, ¿no? O sea, México todavía es un país que, aunque existan temas de prevención, bueno, pues no hay todavía los mecanismos suficientes. Esto es muy importante porque ahorita con lo que va a comentar Jesús,
y estos datos tenerlos en mente porque el tema es, pues todo esto le pega, ¿no? A lo que son las empresas, ¿no? El tema de institucionalizar, ¿no? Y que al final son elementos que hemos de considerar para lo que son las organizaciones, ¿no? Porque esto lamentablemente se ve reflejado ya luego, pues yo digo gastos, ¿no? Porque no es un costo, acuérdense que un costo, pues te genera un gasto, al contrario, ¿no? No lo recuperas, ¿no? Y esto es lo que te empieza a generar, y esto es el desgaste, y estos son las estadísticas que por ahí veamos. Oye, muchas empresas quiebran, a los 3 años de que se crearon, solamente el 85% ya la segunda generación, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahorita Jesús que nos dé todos estos elementos, bueno, los vamos a estar comentando, pero sí es importante tenerlos en mente, ¿sí? Adelante, Jesús. Muchas gracias, Ramsés. Y bueno, vamos a hablar ya de México, de su estructura empresarial. Cuando hablamos de empresa en México, ¿de qué estamos hablando? O sea, porque es fácil decir empresa, la realidad es que tendríamos que identificar cuando hablamos de empresa de qué estamos hablando, cuántas empresas existen, de qué tamaño son, en qué industrias están operando, etcétera. Espérame un segundito que esto ya, ahí está. Primero, bueno, pues hay una definición de qué es empresa. La Secretaría de Economía la divide en micro, pequeña, mediana y grande, y pues va por número de trabajadores e ingreso. Digo, déjenme dejarlo desde esa perspectiva, ¿no? Si usted tiene hasta 10 trabajadores o 4 millones al año, pues es una micro. Si es comercio e industria, pues empieza a variar hasta 50 trabajadores, de 11 a 50, y hace hasta 100 millones, es pequeña. Mediana, hasta 250 si es industria, y hace hasta 250 millones de ingreso, pues es mediana. Más de 250 millones, usted es una empresa grande, ¿sí? Ahora, donde viene realmente el dato interesante o estresante, pues es en el último censo, y aquí déjenme ser muy claro también, cada 5 años se hace un censo económico, lo hace el INEGI. Son los datos oficiales a detalle que dice cómo están las empresas en el país. Cada 5 años. El último fue 2019, antes de la pandemia. Y decía que había 4.8 millones de empresas. Si nosotros hablamos ya de sucursales, pues serían 6.3, pero bueno, si consolidamos las mismas, puede haber una empresa que tenga 5 entidades legales distintas, pero es el mismo consolidado. Ahí es donde 6.3 se hace 4.8 millones de empresas. Ese es el número que vamos a usar para efectos prácticos. Lo que es muy impresionante es cómo se divide. El 1%. Entre medianas y grandes es el 2%. De las 4.8 millones, solo hay 4.900 empresas grandes y 74.400 medianas. Esa es la fragilidad de la pura empresa. Y aquí podemos ver también el tema de empleos. ¿Qué porcentajes de empleos están dando estas empresas, ¿no? Por supuesto, las micras y pequeñas tienen pocos empleados, pero aún así, pues están haciendo más del 50% de los empleos del país, la micro y las menos esas tienen empleados y pues hacen el restante 50%. Las remuneraciones, el 23-24% de las remuneraciones totales, bienestar hacia las familias, eso significa consumo, lo dan las micro y pequeñas empresas, y el remanente los dan las grandes empresas. Ahora, imagine usted que logramos cambiar 1,000 empresas pequeñas y grandes. Y estamos doblando el número de trabajadores de total de remuneraciones. O sea, sería un cambio a nivel país increíble. Pero la realidad es que por eso tenemos que hacer empresas sólidas. No podemos tener empresas no podemos tener empresas que sean extremadamente frágiles. Ese es el reto, porque es social. Por las empresas le comprarían, se necesitarían más servicios, pero necesitamos hacer fortalecimiento. Y hoy estamos frágiles. El 2% son de 100.8 millones. Esa es la realidad. Al del 2019. Aquí tenemos lo que sucedió después de... Es un análisis a través de encuestas, etcétera, o sea, mucho más limitado.
Y luego dice INEGI. Se murió 4.8 en 2020, en un año se murió 1 millón. También dice que se crearon 619,000 que nacieron. Entonces su efecto neto pues, es de 400,000. A mí me cuesta mucho trabajo. Las 1,000 empresas son de lo que sí hace INEGI, perdieron 1 millón de para es devastador que en el tema económico, consumo, bienestar social, familiar, devastador. También nos presenta INEGI en este análisis donde se perdieron y nos dice, oye, las empresas murieron servicios de servicios, comió el 1% de ese total facturas 2%, ajá, los porcentajes de ¿qué vamos a hacer? Porque esto impacta la economía, las empresas y el bienestar social. Y Ramsés da unas estadísticas que se me hacen muy buenas y muy interesantes porque se deben de analizar para pensar en mejorar la empresa. Solo 20% de las empresas que abrieron en 2019 logran sobrevivir 12 años. Son estadísticas de INEGI, ¿eh? O sea, INEGI dice, antes de la pandemia decía, que de cada 10 empresas que abrían, solamente 2 iban a llegar a vivir 12 años, las demás iban a morir. Que el INEGI decía antes de la pandemia que la esperanza de vida promedio de una empresa en México es de 8.6 años. Otra vez, imagínese usted en su empresa, sus inversiones, su capital, su esfuerzo, sus sueños, sus expectativas, y pensar que a mi gusto es muy bajo. Tenemos que fortalecer a la empresa mexicana y con la pandemia y con la disrupción, peor. Todavía es un esfuerzo que tenemos que darle más allá. Aquí es donde ahora sí vamos a entrar a decir, bueno, ¿y qué hacemos? La gran pregunta es, ya vimos, el ambiente es difícil, el ambiente es adverso, el cambio es constante, la tecnología nos ha invadido, todavía llega la pandemia y no lo fataliza, lo ve un hecho, porque si usted no tiene claridad en dónde está parado, está difícil tomar acciones. Y bueno, aquí es donde estamos. Y sobre eso la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer para sobrevivir, para sobresalir, etcétera? Riesgos hay muchísimos y en todos lados. Hay riesgo reputacional, riesgo ambiental, el riesgo físico, riesgo político, riesgo social, financiero, de corrupción. Hay N cantidad de riesgos. Ya no son todos económicos, no se equivoque. Esta es una gráfica del Foro Económico Mundial que presenta los riesgos. Y si se fija, los riesgos económicos que está presentando, pues son prácticamente nulos. Todos los ve como una consecuencia de lo ambiental, 40%, de lo social, el 30%, del tecnológico, el 20%. O sea, la realidad es que ya el origen del riesgo no solamente está en lo que tradicionalmente la empresa podía ver. Y bueno, el Foro Económico Mundial, si le interesa, pues estos son los 12 grandes riesgos que presenta también, ¿no? Cambio climático, usted va a decir, oye, a mí eso no me aplica. Pues el costo de su energía, de la luz, el impuesto a los hidrocarburos, todo eso está en cambio climático. Hay una ley de cambio climático, si no sabía, posiblemente tenga que cumplirla. Está todo el tema digital, desde robo cibernéticos, el cyber, robo de datos, transformación digital, proteccionismo y nacionalismo, cierre de fronteras, las empresas ya no salen, regresan. Bueno, podemos hablar también horas de este tema, pero bueno, hay muchos y factores externos, no solo lo económico puro de vendí o compré, a su negocio. Y la empresa tendría que hacer algo. Esta es su empresa. Ajá. Su empresa está aquí, debería tener una estrategia y un modelo de negocio.
con actividades que haga cierta gente con cierta tecnología para lograr sus objetivos. Pero, pues el día de hoy hay competencia, hay mucha irrupción, la moda va cambiando, su producto a lo mejor ya no tiene el mismo valor, hay muchas leyes, regulaciones, los grupos de interés lo pueden presionar desde los jugadores, el gobierno, las comunidades. Entonces, hay que aceptar esto porque lo que hagamos, pues tiene que ir en conjunto con lo externo que cada vez se vuelve más. Yo, bueno, nosotros les diríamos que considerando todo lo que hemos platicado, creemos que en lo genérico esto es al menos lo que tendría que cuestionarse. Y digo en lo genérico porque cada organización es diferente. Sería imposible el dar una fórmula perfecta para todos. Depende de su organización, su momento, su madurez, su capacidad de inversión, el producto que tenga, el mercado donde se mueva. Pero estos son temas que considero que en este momento, en esta situación, debería de definitivamente enfocarse y estamos hablando de 7 grandes aspectos a gestionar o analizar. Estrategia y gobierno corporativo, lo voy a ver como algo ligado, tienen colores similares. Eficiencia y gestión de líquido o de sus recursos líquidos. Ajá. Regulación, compliance, tecnología y el mercado, cliente, canales, servicios o lo que usted ofrece. Esos serían los 7 puntos que considero que hay que hacer un análisis puntual de las organizaciones. Ojalá en muchos esté bien, en donde no replantearse y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi estimado Ramsés, por favor, en cualquier momento, adelante. Gracias, Jesús. Estamos aquí. Y vamos a entrar ahorita a los 2 primeros, estrategia y gobierno corporativo. Aquí quiero hacerle, antes de entrar a ellos, una aclaración. Cada uno de estos pudiéramos tener una plática de hora y media. O sea, la realidad es que todos tienen una gran profundidad. Entonces, es muy difícil que ahorita podemos dar un nivel de detalle fuerte de cada uno de ellos. Hablaremos de los generales, porque cada uno tiene gran complejidad. Pero bueno, hago esa aclaración. Habrá una sesión de preguntas, entonces cualquier duda, adelante cuando platiquemos ya de los temas particulares, ¿no? Entonces, vamos a hablar de estrategia y gobierno corporativo. Lo primero que le diría, y otra vez, hágase la pregunta a cada quien dentro de lo que es su negocio. Todo el mundo habla de estrategia, todo el mundo quiere ser diferente, tener un diferenciador. Lo que yo le diría es que muy poco las empresas. Hoy, en un momento difícil, la pregunta es, usted del lado izquierdo, ¿usted qué ofrece? ¿Está claro su cliente? Hay una relación entre su cliente y la solución. Es lógico lo que los papás. Digo, fueron movimientos muy rápidos, pero bueno, encontraron mercados muy atractivos. Puede sonar obvio, pero la realidad es que no, cada quien tendrá que hacer el análisis, ¿no? Porta de liquidez, el tema de las oficinas, pues ya nadie quiere rentar oficinas, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo está en home office. Y bueno, esto pónganlo en su negocio otra vez. La usted renta es diferente, hay un valor, es un commodity, gana por volumen, entonces pues tendrá que bajar sus costos al máximo para poder ganar. Podemos encontrar ejemplos muy exitosos y aún en industrias iguales de productos que van por un tema de costo y otros que van por un tema de diferenciación. La cuestión es que usted lo tenga claro y lo sepa, porque si usted dispara al aire para todos lados va a ser muy difícil atinar y llegarle, ¿no? Usted mide, usted está midiendo cómo va el empresario
y en México yo diría que estoy haciendo bien, qué me funciona, qué no me funciona, qué replico. Es muy importante, hay que medir. Pero hay que medir no solamente lo penal. Si usted atrás porque le llegó ya su estado de resultados, pues la verdad es que pues si perdió o ganó, pues eso ya pasó. Tiene que medir hacia adelante. Tiene que empezar a buscar medir muy rápido y de manera proactiva para tomar decisiones hoy y no hoy que estamos en abril, pensar que va a tomar decisiones en febrero de 2022. Puede ser demasiado tarde. Entonces, tiene que ligar en su estrategia todo eso. Mis comentarios finales en la estrategia sería tiene que replantear, retar, analizar, evolucionar lo que usted está haciendo hoy. Tiene que pensar fuera de la caja, porque el mundo se salió del carril que tenía. Si usted quiere seguir en ese mismo carril, digo, a lo mejor pues, le va a ir muy bien, pero en muchas ocasiones puede ser que ese carril ya no tenga la velocidad y la facilidad. No sé, no sé. Adelante, Jesús. Sí, miren, el tema pues, de la estrategia, ¿no? Ahorita que comentaba Jesús, el tema pues, de los riesgos, ¿no? Que tenemos que considerar y yo siempre lo comento, si conocemos los riesgos, pues nos adelantamos, ¿no? Podemos tomar buenas decisiones. Por ahí hay un dicho que te dice, si conoces estos riesgos, bueno, pues tienes la mitad del camino avanzado, ¿no? Y uno de estos son los riesgos estratégicos, ¿no? Que bien comenta Jesús, sí, que debemos de considerar, ¿no? Lamentablemente antes, y cambiaron mucho, ¿no? Los marcos de referencia. Antes las empresas se enfocaban más a la parte operacional en riesgos o financieros, ¿no? Al día de hoy, dice, la estrategia es la parte más importante, ¿no? De hecho, entre las buenas prácticas de gobierno corporativo, institucionalización, te hablan de esto, ¿no? Sí tener, en este caso, pues, llámese los consejos ya preparados y si tienen empresas familiares, bueno, pues es muy importante que el tema de la estrategia es uno de los principales puntos que es de considerar. Es más, te dicen, debes dentro de tus reuniones, un día casi entero, así te lo dice, tienes que estar viendo estos temas, no te puedes ver otros temas, ¿no? Sino ver específicamente el tema de la estrategia y qué es todos estos temas, ¿no? Que al final comenta aquí Jesús, ¿no? Pero adelante, nada más como comentario, Jesús. Muchas gracias, Ramsés. Piense fuera de la caja. El mundo cambió, usted no puede seguir haciendo lo mismo. Digo, ojalá así funcione. Piense fuera de la caja y piense ya lo formal, un proceso formal, porque si no, es muy probable que tenga conflictos. Ahorita Ramsés habló de gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque la estrategia pues, tiene que tener un orden en cómo la va a generar. Lo primero, pues aquí hay un marco de gobierno corporativo muy complejo encontrar. Hay ley general de sociedades mercantiles, hay ley del mercado de SAP de un lado, si es SA, SC, etcétera, para el otro. Etcétera. Lo primero que yo le diría es simplemente en un copy-paste, porque pareciera que es una buena práctica, se puede volver frustrante, doloroso, burocrático y lento. No es así. La administración de una empresa pública global. ¿Por qué? Porque no le va a negocio. Y oye, yo decía, Ramsés, tomarme mi tiempo cada mes o cada 2 meses, hacer un alto en el camino y me salgo del operador. Voy bien, qué me funcionó, qué no, qué cambios. Eso es manera de que lo haga y lo arme a la medida de que va ligado a estrategia y déjenme darme que un gran valor para su negocio de pesadilla. En esas pasiones que son muy importantes a la red, gestionadas y manejadas. Entonces, listo, cada slide o cada página puede ser una plática amplia. Eficiencia y gestión del líquido. Cuando hablamos de eficiencia, y aquí
yo le mencionaría, lo voy a ligar a la estrategia, porque me estrategia a 30,000 pies sin aterrizarlo en el... O yo sé turístico, ese es lo que yo quiero hacer. Bueno, la presentación, necesitas restaurantes, bares, albercas, servicio al cliente, vas a ofrecer banquetes, vas a ofrecer, bueno, todo eso es el modelo de negocio, en donde yo en este modelo de negocio veo mis procesos clave, ajá, identifico en esa cadena de valor cómo genero la riqueza y dónde sale el dinero, para identificar qué es lo crítico que tengo que cuidar. Tengo procesos administrativos. Yo no nací para ser mi empresa turística, pero en mis contratos tengo un tema grave. Entonces, este mismo modelo de negocio tiene que identificar qué servicios y productos le voy a dar a qué clientes, a qué mercados. Es diferente le hago uno al sector privado, diferente vender pulverizadas físicas y vender a una empresa cadena de retail sumamente grande, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene que tener esta claridad porque en este modelo de negocios, con esta cadena de valor, para identificar dónde está el costo, tiempo, calidad, dónde se hace el dinero de su negocio y dónde sale, ajá, ahí tendría usted que identificar los riesgos que mencionaba, para decir, y Oye, en la Jesús, me eficiencia hacen una fiscal de pregunta. Jesús, perdón, me hacen una pregunta aquí que me dicen, oye, con base a tu experiencia, aquí me dicen, con base a tu experiencia, ¿qué tan profundos son estos tipos de análisis? ¿O son nada más para cumplir o sí son para darle seguimiento y que sí se tengan sus mitigantes como tal, ¿no? una respuesta muy puntual, pero Y hablando de riesgos externos, o sea, lo están poniendo en factores externos. eh, eh, todo. A mí me tocó alguna vez visitar una empresa, me invitan a hablar de gobierno corporativo, estrategia, la creación del modelo, los riesgos, toda la historia. Y el dueño, 35 años, tenía 30 años con su negocio. Años con su negocio. Me decía, oye, es una pesadilla. Y la verdad, me había llevado el dueño. Y voy, la verdad es que era algo rígido y era algo del libro de texto. No habían logrado permearlo para que fuera. Sí, ¿ya me escuchas, mi señor Ramsés? ¿Me oyes mejor? Ya ahí se escucha bien, Jesús, es que se perdió, ¿no? Sí. El No comentario que estás habían haciendo. logrado aterrizar algo valioso, que fuera práctico, eficiente y que sirviera. Hicieron algo bien robusto que se veía bonito en una carpeta, pero no era algo que fuera valioso y que de veras funcionara el negocio. Entonces, yo te digo, estos son fundamentales y son, hay que hacerlas. La cosa es que hay que hacerlas lo más práctico, ajá, de la manera más oscura. Si haces algo del libro de texto, va a ser burocrático, doloroso. Si tú haces algo, no lo haces, eso no sirve para nada. Es como esas políticas que hacen muchas empresas y se quedan en unas carpetas, ¿no? Sí, funciona, pero tiene que ser un proceso muy eficiente, muy práctico, lo menos costoso posible. Y lo más importante,
que lo haga alguien que tenga la capacidad de hacerlo. Que si tú pones esto a la persona que nadie quiere y dices, híjole, pues nadie quiere, entonces, pues que lo haga él, ¿no? Porque está desocupado, no va a servir para nada. Entonces, lo veo obligado, pero tiene que ser práctico, rápido, lo menos costoso. ¿Estás de acuerdo, mi señor Ramsés? De acuerdo, sí, Jesús, de acuerdo. Adelante. Perfecto. Sí. Cambio. Gestión de líquido. Ajá. Como líquido, yo lo que estoy hablando es el cash, el flujo, el efectivo, lo que tenemos hoy. Hoy en la pandemia se vio que el líquido o el cash o el dinero utilizable, ¿no? Se volvió rey. ¿Por qué? Pues porque había poca entrada y pues muchas necesidades de salida. Había que pagar sueldos, había que pagar posiblemente préstamos, deudas, pero pues no necesariamente había ventas, ¿no? Entonces, gestione su líquido. Pero el líquido no solo es lo que hay en banco, y el líquido poco es gastar todo, no puede funcionar. Yo puedo decir, voy a dejar de gastar, pero si no pago sueldos, pues no tengo empleados. Si no pago proveedores, pues no tengo materia prima. Hay cosas que no se pueden dejar de hacer. Lo que más que ser muy inteligente. El líquido no solo es venta y pago, hay mucho adentro del líquido. Por supuesto, la venta y la cobranza pues, tiene que ser ágil, ¿no? Pero el tema del crédito, por ejemplo, que nosotros tengamos, que nosotros nos den, se vuelve muy relevante. Oye, yo puedo negociar mi crédito y pedir una extensión de crédito. Ajá. ¿Para qué? Para pagar en un plazo un poco mayor. Sí pagar, pero mayor. Por el lado contrario, en mis inventarios y en mis compras, pues también puedo negociar de alguna manera, que me paguen lo más pronto posible. Obviamente alguien va a decir, oye, pues es el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Pues quieres todo. Pues sí, pero la cuestión es simplemente ver dónde puedo ir jugando para obtener los mejores beneficios de un lado y del otro. Una empresa que está cobrando a 120 días y que paga a 10 días, pues es una empresa que está destinada al fracaso. O sea, ¿por qué? Porque al final del camino, pues está perdiendo su capital de trabajo y su flujo. Panam, que fue una empresa aeronáutica de miles de millones, era una empresa con ganancia en el estado de resultados y se quedó sin cash para hacer el pago de sus operaciones de día a día, ¿no? Entonces, lo que son los créditos de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, hay que analizarlos, negociarlos. El tema de intereses, pues acercarse a deudores, es con bancos, los préstamos que tenemos es con alguien más, cuáles son las condiciones, se puede renegociar, mis condiciones de compra ya las mencioné, inventarios, si usted compra hoy y tiene el inventario 10 meses en almacén, otra situación, no le trabajé en una empresa, que esta empresa estaba construyendo una bodega que le metió millones y millones y le iba a tener al 20% en la pandemia y decíamos, bueno, ¿y para qué usas el flujo hoy si no necesitas soltar esa liquidez? Entonces, el está por muchos lados, cuidadoso ahí con el cash y está en muchos lados y pocos hacen un análisis integral y es mucho más que lo que tiene usted en banco, ¿no? Ajá. Y esta gestión de líquido, como yo mencionaba, pues bueno, está la estrategia, están los procesos, están en los modelos de negocio que dijimos, y Ramsés lo dijo, y aquí están sus riesgos. Ajá. Bueno, pues hay que ser muy cuidadosos. ¿Cómo integramos todo esto? No se vuelva algo de libro de texto, sino se vuelva algo real y verdadero. ¿Sí? Algo que de verdad sirva al negocio. El resto del cumplimiento. El reto en el mundo se está haciendo una pesadilla. Cada vez hay más reglas. Las reglas son más complejas por todos lados y se están muy fuerte. No es global. Cambian por geografía, las penalizaciones son mayores. Hoy usted se puede ir a la cárcel, o bueno, mucha gente podría llegar aún a la cárcel por un tema de desviación en ciertas regulaciones, cosa que no sucedía antes. Y las regulaciones se dividen hoy en temas diversos. Por ejemplo, los clásicos, tenemos temas financieros, ¿no?
Tenemos temas financieros donde está todo lo relativo al SAT, Hacienda, el ISR, el Código Fiscal, el IMSS, bueno, todo, ahí pudiéramos hablar muchísimo, ¿no? Tenemos leyes corporativas, la Ley General de Sociedades Mercantiles, el mercado de valores, aduaneras, circular única, y aquí usted dirá, oiga, yo no sé ni qué es eso. Pues sí, depende mucho de la industria donde se mueva, ¿no? Seguros y fianzas, ley de crédito, el impuesto sobre producción y servicios, o sea, N. Para que se den una idea, aquí puse nada más un ejemplo. Hay cerca de 267 leyes federales, nada más. Ajá. Pero tenemos leyes sociales. Hoy tenemos cambios a la Ley Federal del Trabajo, el tema del outsourcing, con grandes efectos en dos sentidos. Uno, lo que le va a costar rehacer y retransformarse hoy. Y dos, lo que le va a costar mantenerlo a través del tiempo. Entonces, la NOM 35, retorno a nueva normalidad, que hay una ley, seguridad y salud, pueblos indígenas, si usted es una constructora, si usted opera en ciertas zonas, le va a hacer sentido esto, a lo mejor a otros no. Ambientales, ley de agua, cambio climático, hidrocarburos, sanidad, residuos, grandes temas. En transparencia, lavado, corrupción, recursos de procedencia ilícita, operaciones reportables, etcétera, que aquí confianza hacia el país y a las instituciones, como bien decía César, que ve un ambiente corrupto, no ético, complejidad en ese sentido, con complejidad, puede decidir que no puede, que no va a trabajar. Simplemente le hablé de una gran cantidad de leyes. Es imposible ahorita hablar de todas o definirlas. Hay federales, estatales, municipales. La pregunta es, ¿y está tranquilo en su organización? Porque esto pues, está en proceso y no va a parar. Me tocó a alguna empresa trabajar donde los miembros del consejo, ya nadie quería ser del consejo, porque había habido órdenes de aprehensión y decían, no, yo no le entro eso. ¿No? Usted como consejero tiene responsabilidad solidaria, si es consejero de empresa, en ocasiones como director general también, entonces, o representante legal. Entonces, el mensaje es, necesita una fuerte estructura de compliance, ¿eh? Ya no estamos en los 80s donde esto, pues podía caminar de otra forma. Mismo algún comentario ahí. Sí, mira, Jesús, qué bueno que cuentes este tema. De hecho, miren, dentro de los riesgos que existen, y esto viene ya 2020, 2021 son los temas regulatorios o de cumplimiento. Cada vez están más, bueno, son más importantes, ¿no? Por todos los temas. Lamentablemente, la autoridad, pues ya a veces ya no creen, y lo digo con respeto, ¿no? Ya no creen en los administradores, y casi empieza a poner más regulaciones estrictas, ¿no? Conocemos casos Ox, ¿no? Que pues bueno, va desde el CFO, el CEO, ¿no? Donde pues, ya son reglas, ya señala personas, son temas de cumplimiento, ¿sí? Empezamos a ver más reglas, cada vez más certificaciones también en temas regulatorios que ya te empiezan a solicitar, en este caso, a las organizaciones, y son de los temas más importantes. Esto te conlleva, pues, ¿por qué? Porque si no cumplimos, pues uno de los riesgos más importantes es la reputación, ¿no? Lo que tiene que ver ya con el nombre de la organización. Lamentablemente, miren, yo les comento ahorita las empresas que están, por ejemplo, las ITFs, ¿no? Que se regulan bajo la ley de instituciones de tecnología financiera, las llamadas fintech reguladas, porque hay varias fintech, pero estas son reguladas bajo el sector financiero, pues lamentablemente tienen una regulación muy estricta, ¿no? Yo a veces la comparo pues más estricta que una SOFIPO, más estricta en temas de manuales, en temas de plataformas, en temas de continuidad de negocio, etcétera, y son costos, ¿no? Que al final, pues vas a terminar, los tienes que contemplar dentro ya de tus presupuestos, ¿sí? Porque pues, ya te exigen una serie de cosas, autorías, informes, etcétera, ¿no? Y son de los temas que si no los conocemos te empieza a pegar uno, pues en multas, el otro en la reputación y el otro hasta en posibles sanciones severas donde posiblemente hasta no te dejen operar, ¿no? Pero sí son de los riesgos que al día de hoy tienen que ser contemplados en las organizaciones, ¿no? Pero bueno, adelante, Jesús. Muchas gracias. Pasamos a un tema también muy fuerte,
años, pero podemos hablar horas también. Jesús, se corta, no se escucha nada. En temas de tecnología. Sí. Jesús, no te escuchamos, no sé si puedes repetir nuevamente, por favor. Mejor. ¿Me escucha? Bueno, en lo que ya te escuchamos ahí, Jesús, adelante. Este tema pues días. ¿No? Yo les diría que es un monstruo de constante crecimiento y no va a parar y que adicionalmente tiene retos extremadamente complejos. Bueno, por supuesto, la seguridad, lo que usted tenga hoy, la seguridad es fundamental. La arquitectura, usted puede ver empresas que han gastado millones de dólares y no pueden sacar una balanza. Digo, y de verdad lo digo, es importante. La eficiencia, ¿no? Hoy su RP, MRP, el BPM, el RPA, hay tal cantidad de tecnología hoy que es hasta complejo el decir, bueno, ¿y qué decido? ¿Qué hago? ¿A qué le invierto? ¿A qué no le invierto? Cyber se está volviendo una pesadilla para las organizaciones y está por todos lados. Y además el secuestro no solo es a su cuenta bancaria, o sea, puede venir a secuestro de información, a muchos temas. Y las comunicaciones per se también, cómo usted se enlaza con el mundo. Ajá. Hasta la imagen que da en redes sociales, que ya no es que seas una tecnología propia, pero tiene que vivir a través de la tecnología. Son decisiones muy complejas, de mucho dinero. El líder que usted tenga en tecnología va a ser muy importante, o un gran riesgo también. Y el mayor riesgo que yo veo es no actuar. No sé, Ramsés, aquí. Sí, de hecho, gracias, Jesús. Miren, Si ves algo. Sí, aquí les quiero hacer un comentario. Estos temas de tecnología se le conoce al día de hoy que están dentro de la parte riesgo operacional, esto a través de lo que conocemos como Basilea II, por ahí en la parte de riesgo operativo, dentro que Basilea tiene 29 principios, el 29-25 te habla de lo que es riesgo operacional, y es la parte de tecnología, lo que tiene que ver con la parte de sistemas, ¿no? En otras palabras, ¿no? Que dice que lo debes de considerar, ¿no? Aquí, pues, al día de hoy, pues es que ya es un tema que debe de estar, ¿no? Dentro de las pláticas de consejo familiar, en lo que son los consejos de accionistas, por ejemplo, la asamblea de accionistas, en los comités, yo creo que ya debe haber un comité específico en esta materia. ¿Y por qué se los comento? Miren, hablamos el tema de cyber, pero saben que para acceder al cyber, primero pues, está tu proceso de transformación digital, ¿no? ¿Sí? Todo lo que tenga la empresa, oye, que llevo a la nube, que utilizo ya ciertos herramientas como mi iPad, las comunicaciones, y de ahí pues originan riesgos, ahí es donde entra la parte de cyber, ¿no? Esto es muy importante porque esto pues al final, pues tenemos que estar conscientes de que ya hay riesgos, ¿sí? Nosotros al final del cyber pues vamos a proteger todos estos temas, ¿sí? Por lo que llamamos ciberseguridad o ciberdefensa, por ahí como se le quiera llamar, pero sí es importante ya conocerlo porque son de los riesgos expuestos al día de hoy. De hecho, les digo que ese es el riesgo número uno, lo que tiene que ver con temas de cyber, de lo que te contemplan todas las estadísticas, ¿no? En esta materia, que es el primero. De hecho, hasta si ustedes ven en la parte del código de mejores prácticas, son de los riesgos que dice, oye, el consejo ya de consejo y el primero que te hablan tiene que ver con temas de cyber, ¿no? Y bueno, pues esto al final, pues siguiendo una serie de marcos de referencias como lo que es ITIL, ISO 27000, por ejemplo, COVID, ¿no? Y que esto va encaminado pues, a estos RPs, a estos, vamos a llamarle, a estos sistemas, ¿no? Que tenga la organización en las personas, preparar estas personas. También es importante entender que pues ya las personas que tengas deben de entender estos temas, ¿no? Por ahí me hacían una pregunta, oye, ¿por qué? Me decían, oye, ¿por qué ahorita aquí el tema, y hablando, por ejemplo, con ya, ¿por qué ya no se matriculan con todo esto? Pues porque no eres atractivo, ¿no? Ya al día de hoy, créanme, yo he empezado a ver en otros países que pues ya no le llamas el economista, el Spain, ¿no? Ahora es el ciberasesor financiero, ¿no?
O sea, no nada más se contar, sabe de otros temas que van encaminados a estos temas, ¿no? Y es por el entendimiento en esta materia. Al día de hoy, pues se le conoce que estamos en la industria 4.0. Cuando ustedes escuchen el tema 4.0 es que tiene que ver todo con tecnología. Oye, yo hago auditoría 4.0. Pues mis autorías ya ocupan mucho plataformas tecnológicas, ¿no? Al día de hoy, bueno, pues estamos en lo que se le conoce esta industria 4.0 que tiene que ver con todo lo que son las tecnologías, los sistemas, sí, el tema de lo que tiene que ver con realidad virtual, etcétera, ¿no? Y ojo, es muy importante, ¿no? Porque yo aquí a veces en algunos foros he practicado ya los consejos, los directivos deben de empezar a dominar estas palabras, ¿no? De lo que es el tema, por ejemplo, RPA, el tema de streaming, el tema de robótica, etcétera, etcétera, ¿no? Que son muchas palabras que vamos a IoT, por ejemplo, que vamos a empezar y pues no lo ves, ¿no? O sea, al final estos son de los que te dice que al día de hoy a las altas administraciones, a las empresas les da miedo platicar, ¿no? Porque ahí es cierto, ¿no? Porque si lo vemos ahorita, pues las nuevas generaciones vienen bien encaminados, conocen muy bien estos temas y bueno, créanme, son de los temas importantes que se tienen que incorporar. Yo lamentablemente todavía no lo veo mucho en las organizaciones, este tipo de riesgos que los tengan mapeado, nada más lo hablan de manera muy general, pero no mapeado bien, ¿sí? Y bueno, pues es un comentario que pues, al final son de los riesgos fundamentales para sobrevivir, porque para allá va todo, ¿no? Prácticamente los datos es un tema que se van a estar incrementando, mover, y bueno, pues estos datos todo está ya en los sistemas, ¿sí? Y bueno, y en estos requerimientos tecnológicos que cada vez son más extensos, ¿no? Pero bueno, adelante, Jesús. Muchas gracias, mi señor Ramsés. Y la última, para entrar ya a preguntas, es mercado, cliente, servicio. Aquí la pregunta que yo le diría es, hoy ¿a quién le vende? A quien usted le vendió en 2019 posiblemente pues ya no sea o no deba ser o debe diversificar en el año 2021. Su cliente es nacional, extranjero, gobierno, privado, todo esto va relacionado con sus contactos, su diversificación. Usted hace el 80%, alguien el otro día que hacía el 70% del ingreso con un cliente. El riesgo es altísimo. Si ese cliente se muere su empresa, ¿no? ¿Cómo está concentrado su ingreso? Su cobranza, cuál es su velocidad de cobranza, su moneda de cobro, su riesgo que tiene en el cobro, productos y líneas que vende. Depende de una, dos, las otras dos o tres pueden ayudarle ahí a darle una diversidad, ¿no? Entonces, la verdad es que el replanteamiento de mercado se vuelve muy relevante. Tiene la fortaleza de exportar institución para inténtenlo porque es moneda extranjera y es abrir líneas nuevas. No tiene o está viendo una complejidad en ese sentido y una falta de inversión internacional, pues empieza a buscarle al mercado local. Pero bueno, son las preguntas que tendría que hacerle a su negocio, ¿no? Y cerrando, esos son los puntos que hoy, en una pandemia, en un mundo diferente que nos sorprendió y que venía con gran cambio, pero bueno, se ha dado todavía más rápido, por eso que no ha terminado de reflexionar. El mundo está cambiando, no lo va a esperar. La verdad es que no porque nosotros no nos movamos, el mundo sigue girando y va muy rápido, créanme. Como empresa, creo que tiene que reflexionar todo lo que mencionamos. En unos casos estará muy bien, en otros a lo mejor no tanto, haga su traje a la medida. Lo peor es la inacción. La gente, sobre todo gente que lleva muchos años, que ha sido exitosa en sus negocios y se ha ido bien, es diferente. La respuesta es porque el mundo ya no es el mismo. Entonces, reflexión y acción en caso de que sea necesario. No ignorar quiere decir que no le va a doler. Hay que profesionalizar si quiere jugar en otra liga. Si usted quiere seguir teniendo su changarrito, vendiendo en un local o en una zona muy restringida, pues está bien. Y no es criticable, simplemente es lo que es. Pero si busca algo más, lo que hace bien, no minimice nuevos horizontes, o sea, abrirse a pensar que puede ser algo diferente, porque hoy el mundo, insisto, es diferente. El que se congela se muere, muévase, pero con cuidado. Y piense fuera de la caja y atrévase a algún cambio, ¿no? Finalmente, quiera o no, lo va a tener que hacer
Entonces creo que lo importante es pues actuar. Jesús, se corta, no te escuchamos esta parte, la última. Que estar en este mundo nuevo, pues hay que cambiar. Bueno, hay que... gracias, Jesús. Mira, aquí me hacen unas preguntas. Gracias, Jesús. Excelente exposición. Créeme que son datos que debemos de considerar. Yo lo veo más de reflexión, sí, para las organizaciones. Los cambios vienen muy fuerte. Yo creo que estos cambios hay estadísticas, ¿no? Por ahí que pues, mucho en el 2025 se va a empezar a mover desde estos cambios de mentalidad también. Tenemos que prepararnos totalmente, sí, en conocer estos temas, más las organizaciones, las empresas, sí, como tal. Y bueno, más en unas preguntas, Jesús, con base a esta experiencia que has tenido en las organizaciones y más en las familiares, ¿qué tan costoso es implementar esto? Todos estos temas. Mira, es una muy buena pregunta. Yo lo que te diría es que las únicas, por supuesto, ¿no? Y también no, para mí un paquete integral, pues no es lo práctico. Si déjame ponerte un ejemplo muy sencillo en manzanas. Si a mí me gustan los carros y yo lo primero que quiero comprarme es un Ferrari, pues la verdad es que está complicado, ¿no? A lo mejor no tengo ni la experiencia, ni la economía, ni el lugar a donde correr el Ferrari, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que habría que hacer es definir de estos puntos que mencionamos y decir, oye, ¿dónde estoy más débil? Ojo, sí haría una definición integral, no haría proyectos aislados, porque eso sí no funciona, pero sí una definición integral y decir, mi primer mapa, eso sí es muy rápido de hacer, ¿eh? En un diagnóstico, tú puedes poner en un mapa y decir, a ver, yo estoy aquí, estas son mis brechas, áreas de oportunidad y tengo que llegar acá. Ajá. Eso es rápido y el costo es algo así, porque me da la impresión de que no está jalando muy bien. Pero bueno, eso es rápido. Tantito la comunicación, Jesús. Sí. Sí, ese diagnóstico, ¿dónde estoy? ¿Qué me falta? ¿Y qué tendría que hacer? Eso es rápido y sencillo. Sobre eso ya se debe decidir en un plan mediano largo que ir haciendo y que voy a ir aterrizando. Y obviamente ese plan puede llevar 2, 5 años. ¿Por qué? Porque no hay recursos que alcancen. Segundo lugar, pues mi día no lo puedo detener. También, pues yo, esto está padrísimo, ¿no? Pero bueno, pues tú tienes que seguir vendiendo, comprando, transformando, etcétera. Entonces te diría que ese diagnóstico no es caro, da una buena liga y sobre esas relaciones. Y coincido contigo, Jesús, créeme, un tema de diagnóstico te dice muchas cosas en las organizaciones, totalmente. Lamentablemente, pues yo siempre he dicho, trabajamos empíricamente. ¿Y qué es empíricamente? Pues tradicionalmente, ¿no? Como nos han enseñado a través del tiempo, estos diagnósticos son muy buenos y que te permiten anticiparte, tomar decisiones, así si lo hacemos. Yo a veces comento, ¿no? En el tema personal, que vean un doctor, oye, pues haz un diagnóstico para ver cómo ando. Bueno, en las empresas yo creo que falta mucho este tema, yo creo que es lo que le llama acoso, ¿no? Los riesgos a nivel entity level, ¿no? Que le llaman. Pues una parte de eso es hacer un diagnóstico, ¿no? Una evaluación, ¿no? Y que yo creo que es muy importante para empezar a ver este tipo de riesgos. Y otro tema, Jesús, otra pregunta que me hacen, la última aquí, nada más ya para dar con el cierre, me dice, oye, ¿tú cómo ves al día de hoy las altas, vamos a llamarle los consejos, los comités, si están actualizados en este tema o falta mayor actualización a ellos? Me comentan, sí vemos que están actualizados en temas financieros, ¿no? Y
y sus comités, o sus, consejeros son muy financieros. En otros temas, ¿cuál es tu opinión? ¿Sí nos escuchas, Jesús? Le pregunta, a mí? ¿Me oyes? Adelante, adelante. México es Te un escuchamos ahí. país, México es un país que le urge tener consejeros y consejeros preparados. Hay una gran área de oportunidad. Hoy, digo, México es muy grande y las empresas tienen tamaños distintos. Si te vas a empresas de bolsa, que les trabajo, te lo dicen, te dicen, oye, pues son consejeros que manejan muy bien los temas X, pero cuando les hablas de cyber, transformación, no, pues ahí ya no tienen idea, ¿no? Un contexto de negocio más amplio sobre los temas actuales y a lo mejor pues, es muy buen financiero, como dices, ¿no? Entonces, creo que primera, si 5 contadores, pues la verdad te van a decir 5 cosas iguales y tú quieres ver contraste de opiniones. Necesitas especialistas diversos. Es gente grande, yo considero gente grande, entonces no es un ataque, gran experiencia. Pero hoy las cosas cambian cada 2 años. También necesitas una visión fresca. Entonces, un consejo tiene que ser un grupo que le debe a la magia del consejo. Y no tiene que ser caro, Ramses, eso es importante. Alguien le decía el otro día, iban a hacer una empresa y me decía, oye, es que ya estamos buscando un consejo y le vamos a etcétera. Y le dije, oye, no estás para eso. Haz unas mesas redondas con cierta gente de confianza, con especialidades y que te den su opinión. Pero tú todavía no estás en condiciones de hacer pagos a consejeros independientes de este nivel. Te va a frustrar, no vas a llegar a nada. Entonces, es tamaño a la medida, la gente indicada, que te dedique el tiempo y una pluralidad que abra a un reto y a una discusión. No es pagable todo lo que dije, al contrario, pero sí háganlo como trabajan y rétenlo y reaccionen. Ok, Jesús, sí, y coincido, créeme, mira, y me ha tocado ver en estas universidades de alta dirección donde ya hay programas dirigidos, ¿no? A estos consejeros, alta dirección, donde te dicen, oye, para actualización, así te dice, y ves los temarios y créeme, son temarios que a veces yo me quedo sorprendido porque son desde temas de control interno, ética, el tema cyber que comentas, por ejemplo, sí, que no son financieros, o sea, que lo estamos comentando, y bueno, coincido totalmente, bueno, al final yo creo que es una reflexión muy importante. Y bueno, Jesús, pues muchas gracias por darnos esta plática muy interesante. Y bueno, también muchas gracias a todos los participantes por su tiempo. Y bueno, estamos a sus órdenes. Les vamos a compartir también en este caso, la exposición que va a estar en la página de BDO. Con todo gusto para que lo puedan tener ahí, puedan bajarlo. Y bueno, pues muchas gracias a todos y a cuidarnos. Saludos a todos. Bye.